8:38 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y para tener la perspectiva de un comunicador social sobre los resultados de este debate en Brasil, tenemos con nosotros en vivo a Patricio de la Barra. Hola Patricio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que compartieras con la audiencia cuál es tu opinión, tu análisis acerca de cómo fue este primer debate presidencial que ha generado tanta expectativa en la población mundial. Hola, muy buenos días, Mayori, buenos días a todos los que te siguen. La verdad es que había una gran expectativa acá en Brasil porque sería el primer enfrentamiento cara a cara entre los dos líderes de las encuestas, que son Jair Bolsonaro, el actual presidente, y Luis Ignacio Lula da Silva, quien aparece siempre en los primeros lugares de todas las encuestas que se realizan, principalmente aquellas que son realizadas por la prensa opositora a Jair Bolsonaro. Esta expectativa, la verdad que no fue cumplida en su totalidad porque no hubo propuestas por parte tanto de Jair Bolsonaro como de Lula da Silva, y el tema principal fue del lado del candidato Bolsonaro, que es un hombre que tiene dificultades incluso para expresarse. Basó todos sus ataques con respecto a la corrupción cometida en los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y la escasa participación en el aspecto de progreso económico que podría haber alcanzado Brasil, aún estando en un periodo en que no hubo grandes crisis en el mundo. Después estuvo 14 años, según Jair Bolsonaro, y no realizó ningún tipo de reforma de las que exige el país, algunas por ser impopulares y otras porque se lo impidieron los agentes que lo apoyan, es decir, las grandes empresas, los grandes banqueros, impidieron hacer una reforma tributaria que es absolutamente fundamental, y la única reforma que prácticamente se ha hecho hasta el momento fue en el gobierno de Bolsonaro, que es la de la reforma previdenciaria, que era absolutamente antipopular, y eso, claro, lógicamente le restó votos. Fuera de eso, aparecieron dos figuras interesantes: Ciro Gómez, que es un hombre que está en el tercer lugar, que es un hombre de izquierda, y Simone Tebet, que es una senadora que representa a las mujeres acá en este país y que tuvieron un desempeño bastante aceptable, pero tampoco hicieron propuestas propositivas con respecto a lo que podría ocurrir con la economía a partir del 2023. De manera que el debate, que podría haber sido bastante interesante y rico en propuestas de ideas o de nuevas ideas para mejorar la situación económica, principalmente del 65, 70 millones de brasileños que están viviendo prácticamente bajo la línea de la pobreza y que están recibiendo un asistencialismo por parte del gobierno de $600, la verdad que se complica para el próximo año. Entonces es muy complicado la situación que se va a observar oficial desde la IPEC, que dice que Lula da Silva mantuvo el 44%, es decir, cayendo 2 puntos prácticamente, porque tenía 46 puntos de preferencias, cayó para el 44%, y el presidente actual, Jair Bolsonaro, cayó para 32 de Señor 34 que había Patricio, alcanzado. hemos perdido su Sí, imagen. ¿Pudiese reactivar, por favor, la cámara nuevamente? ok. Ahora sí. Ahora sí la tenemos. Le hago una pregunta. Los Sí. periodistas se encargan de recoger el latido y el sentimiento de la sociedad. Si Brasil atraviesa en este momento situaciones bastante complejas como la economía, como la pobreza, ¿por qué los candidatos no aprovecharon estos temas que son del interés nacional para poder dirigirse y conectar con la audiencia? ¿Por qué la campaña fue de descrédito entre uno y otro? ¿Se sentirá la población brasileña decepcionada ante este primer debate con Mira, toda la la verdad que no sé qué expectativa está que había? ocurriendo acá, porque entró alguien. ¿Me escucha? Sí, escucho perfecto, lo que pasa es que se perdió un poco la imagen, no sé qué es lo que ocurrió. Ok, Eh, si usted me escucha y yo lo escucho, yo creo que podemos seguir. ¿Se siente ok, decepcionada la sociedad brasileña con este primer debate? Habían tantas expectativas en materia económica, los niveles de pobreza, y fue un debate centrado en la descalificación. exactamente. Uno de los problemas más graves que ocurrió fue justamente eso que te mencionaba anteriormente, que no hubo ninguna propuesta importante o interesante para la población. Y eso, claro, lógicamente te crea un clima de decepción. Y eso favorece un poco lo que podría ser
favorecer a Luis Ignacio Lula da Silva, que es un hombre que ya estuvo en el gobierno y que realizó un primer gobierno bastante bueno. Después, claro, se involucró en problemas de corrupción y eso lamentablemente le restó mérito a su primer gobierno. Pero la expectativa que queda en el pueblo es que pueda Lula da Silva repetir ese mismo gobierno en que hubo realmente una inclusión social, en que hubo una serie de favorecimientos a las clases más desposeídas. Pero eso es retórica, porque hoy la situación de Brasil es absolutamente otra. Estamos, Brasil, así como todo el mundo, enfrentando una crisis post-pandemia, una crisis de una inflación altísima, y en ese aspecto creo que el gobierno se ha manejado bastante bien porque ha habido 2 meses, o 2 últimos meses, en que se ha observado una deflación, 0,68% en julio y 0,73% en agosto, y esto puede continuar creciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno determinó sacar o retirar los impuestos, el IPI en algunos productos y el ISMS en el producto de los combustibles. Eso, claro, redunda en que tú puedas comprar más productos de la cesta básica mensualmente, y bueno, eso es un beneficio del país. Ahora, lamentablemente todo esto no se refleja en la prensa, en la gran prensa, no es llevado, por ejemplo, a todos los lugares de Brasil donde el brasileño está muy alejado de los principales medios de comunicación, o cuando es informado por las redes de televisión es bastante tergiversada la información que le llega. Entonces el proceso que se está viviendo acá es muy claro, hay un fuerte grupo que está muy interesado en que vuelva Lula da Silva, y esto pasa por el Poder Judicial, por ejemplo, que está muy interesado en que lo sacaron, incluso habiendo cumplido parte de la pena. Tenía 3 procesos y le anularon todas las condenas que le habían aplicado por los hechos de corrupción, a pesar de las pruebas. Y bueno, y lo recolocan en carrera, y hay un fuerte contingente ahí esperando que él vuelva a ser presidente. Y también tiene el apoyo externo. Incluso Lula da Silva tiene el apoyo de Maduro, de Ortega, de todo el grupo que conforma el Foro de San Paulo. Y el presidente Bolsonaro, lamentablemente, abrió un nuevo flanco, es decir, esta vez en el aspecto diplomático, al considerar que el presidente de Chile, que es un presidente de izquierda que se ha colocado hace meses, habría participado también del proceso de destrucción de su país, cosa que no es correcta. Y bueno, el presidente de Chile mandó a llamar al embajador, y seguramente esto va a tener un nuevo desenlace tal vez no muy favorable para la diplomacia brasileña. Entonces todos estos aspectos yo creo que van a jugar, pero fundamentalmente, Marjorie, el día 2 de octubre van a estar ahí 156 millones de personas votando por algo que les convenga personalmente, y sería una mejora económica o la perspectiva de tener empleo, o la perspectiva de poder, no sé, tener mejores condiciones de vida. Yo creo que eso va a pesar bastante cómo esté manejándose la economía del país, y cómo esté también los problemas en América Latina en general, con el crecimiento, por ejemplo, sustentable de los países. Yo creo que va a ser fundamental en ese aspecto que el brasileño esté bastante informado. Ahora, el 79%, según las encuestas, de los brasileños ya están con su candidato fijo y no van a cambiar, aunque haya nuevos debates. Se anuncian 4 debates, a los cuales seguramente Lula no irá a participar porque no tuvo un buen desempeño en el primero. Corre serio riesgo de perder todo ese caudal de votos, por lo menos, que están anunciados en las encuestas, ¿no? Usted conoce la historia de Brasil, conoce los aciertos y desaciertos de cada una de estas dos figuras que tienen más poder en este momento, que serían Bolsonaro y Lula da Silva. ¿Los beneficia este tipo de debates? Por ejemplo, hemos visto críticas hacia Bolsonaro justamente por tener una actitud reactiva durante este debate televisado, y también críticas frente a Lula porque pareciera que se quedó en blanco en un momento determinado. Sí. ¿Los beneficia o expone sus defectos? Yo creo que más bien expone sus defectos, porque si bien Lula da Silva es un hombre que tiene una retórica muy importante y convence a cualquiera, como lo dijo Ciro Gómez, que era un encantador de serpientes, y realmente lo es, ha perdido esa capacidad de Lula da Silva. No sé si por la edad, por el tiempo, o porque está muy acosado por este proceso de corrupción que se produjo durante sus gobiernos.
Entonces yo creo que le cuesta un poco reaccionar ante las cámaras y sabiendo que lo está siendo observado. Y por eso yo creo que los marqueteros están seriamente inclinados a que no participe de los nuevos debates. Ahora, Jair Bolsonaro es eso, exactamente eso. No es un estadista, es un hombre que habla y después piensa lo que dijo. A veces tiene reacciones intempestivas, por ejemplo, con esa periodista que le hizo una pregunta bastante capciosa. Es una enemiga acérrima de él, Vera Magallanes. Y se apoyó también en Ciro Gómez, que es un hombre que también lo fustiga permanentemente, y le costó. Yo creo que ahí perdió bastante votos, o por lo menos el voto de la mujer, a pesar de que él tiene, claro, ha hecho 60 proyectos favorables a la mujer, mantiene mujeres en sus ministerios. Lula da Silva incluso en ese aspecto también tropezó al decir que él pensaría primero al nominar mujeres para su gabinete, cosa que Simone Tebet dijo que no, que iba a tener una paridad. Entonces, claro, todo eso que influye. Ahora, yo creo que los debates, como te decía Marjorie anteriormente, pueden tal vez ayudar a la decisión de la clase media hacia arriba, pero en los lugares donde están más alejados, por ejemplo, de los medios de comunicación y donde les llegan las informaciones un poco más elaboradas, dependiendo de la tendencia de los medios, va a ser muy difícil que puedan convencer a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que los debates sirven, claro, para la clase media, por ejemplo, la media para arriba, que tienen acceso a la televisión, que están permanentemente, una expectativa en torno a ello. Pero ¿cuánto representa eso? Aproximadamente el 35% de las personas que van a votar están permanentemente asistiendo a estos debates. El resto Claro. de la población yo creo que se deja llevar por otras cosas, ¿no? Sí, un porcentaje muy bajo. Quisiera saber cuál Claro. es su opinión sobre la tendencia de voto. Nos decía anteriormente que más del 70% de los ciudadanos ya están claros sobre cuál va a ser su voto, dónde van a depositar su confianza. ¿Qué pasa con estas dos personas, estos dos liderazgos que usted comentaba que han brillado en este debate? ¿Tienen algún tipo de posibilidad? ¿Se pudiese dar una tendencia sorpresa o ya todo está definido? Yo creo que fundamentalmente los dos candidatos que están en las campañas tienen una polarización muy fuerte y la población está muy polarizada. Es decir, desde el chico, cuando tú vas a la calle, conversas, se da cuenta uno que ya hay una cierta tendencia para uno u otro lado. ¿Qué es lo que aparece con estas dos? Ciro Gómez, por ejemplo, que es un hombre de izquierda, ha participado, es un candidato profesional, es decir, ha estado en todas las campañas y nunca ha pasado del 11%, a pesar de haber ocupado cargos importantes como el de ministro, fue prefecto en Ceará, tiene una trayectoria política bastante interesante. Y el aparecimiento de esta Simone Tebet, que es una senadora, pero tiene ciertas limitaciones. Yo creo que va a ser difícil, por ejemplo, que aparezca un nuevo fenómeno como el de Bolsonaro, el 2018, que tenía 2% cuando inició su campaña y después se ganó con 60 millones de votos aproximadamente. Entonces va a ser difícil que se repita ese mismo fenómeno, como el fenómeno de Collor de Mello también, que también era una persona que no aparecía en las encuestas y que de repente acabó justamente venciendo al propio Luis Ignacio Lula da Silva. Yo creo que esos fenómenos no se van a dar ahora porque falta un mes solamente y ya la tendencia, como te decía, está muy marcada y según las encuestas, no sé si son, la verdad que si se puede creer todavía en las encuestas, el 79% de las personas ya tendría su voto definido. Sí, yo creo que el 2 de octubre justamente va a ser una gran incógnita, se va a despejar una gran incógnita y después el día 30 de octubre en una eventual segunda vuelta entre los 12 candidatos mejores calificados, tendremos el presidente que va a ocupar el cargo a partir del día 1 de enero del 2023, que no está tan lejos, ¿eh? Que no está tan lejos y con todo ese acúmulo de problemas, no sé si Brasil va a salir bien parado con cualquiera de los dos candidatos que escoja. La verdad es que hay un déficit, y esto, Marjorie, lamentablemente hay un déficit de líderes en América Latina y en el mundo. Si tú ves, por ejemplo, países altamente cultos, se decía que tiene una mayor cultura, unos países que están en el primer mundo todavía tienen dificultades para elegir sus líderes. Vemos el ejemplo de Estados Unidos, de Francia, donde hay una carencia realmente de líderes que veíamos tiempos atrás, años atrás, donde habían personas que realmente tenían cierto carisma,
que eran estadistas realmente y que tenían un comportamiento adecuado para la población. Hoy día vemos personas que realmente no sé, no me atrevo a calificar, pero si tú tienes posibilidad, por ejemplo, de ver en Nicaragua, donde se elige a Ortega con todos los problemas que pueda acarrear, en Argentina, Alberto González, Cristina Kirchner, que aparece en primer lugar de las encuestas, a pesar de estar siendo denunciada y por la posibilidad de que sea condenada también a 12 años de prisión. Entonces, no sé, no veo así aparecer grandes líderes que te llenen el gusto y que llenen el gusto de la población y que puedas decir tú no, deposito mi voto con absoluta confianza que este señor por lo menos me va a representar, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo básicamente en Brasil, ¿no? Donde tú tienes que elegir entre el menos peor. Señor Patricio, gracias por acompañarnos y poner en contexto a la audiencia sobre lo que es noticia en este momento en Brasil y sobre todo, gracias por su honestidad, por hablarnos como periodista y como ciudadano. Feliz día. Igualmente para todos ustedes mayores y quedo a tu entera disposición para lo que estimen conveniente, seguramente hasta el día 2 de octubre podremos hablar o Así es. conversar nuevamente, claro, con un panorama o un escenario un poco ya definido, ¿no? Que esté muy Claro que sí, bien, lo muy vamos a buenos estar días. contactando para darle seguimiento a esta noticia y para ver cómo se despeja la incógnita el próximo 2 de octubre. Feliz día, será hasta ese encuentro. Igualmente para todos ustedes ahí. Estábamos conversando con Patricio de la Barra, periodista, sobre la situación en Brasil. Hacemos una breve pausa. Antes los Ok, dejamos igualmente, que con estén muy bien. feliz día, el pronóstico del tiempo en América Latina.